Marcos 2:1, ¿lo tienen? Lo ponen en pantalla también, Marcos 2:1, ahí está. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo lo que voy a hacer ahora es, lo vamos a ir leyendo, yo le digo qué otras cosas, después vamos a sacar 5 enseñanzas cortitas. Pero yo les digo qué dicen otros evangelios. A mí generalmente me gusta leer los 3 e ir sacando los pequeños detalles. Mateo dice que llegó a su ciudad. Cuando habla de Capernaum agrega su ciudad, porque Jesús había participado mucho tiempo ahí. Y Marcos, cuando dice ahí, y estaba en casa, muchos piensan que era la casa de Pedro, porque en algún otro relato dice que cuando estaba en Capernaum paraba en casa de Pedro, o estaba en casa de Pedro. De manera que posiblemente él se sentía como en casa, estando en la casa de Pedro, estando ahí en Capernaum, donde lo usaba. Y Lucas agrega que dice, se juntaron muchos porque el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, juntemos las dos. Él predicaba, les enseñaba, pero al mismo tiempo, en una casa hay una persona que sana gente y se llena. Obviamente, se empieza a llenar, no había médicos, se empieza a llenar absolutamente todo. Seguimos, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la palabra que se usa para paralítico y el hecho de que lo cargaran entre 4, muchos piensan que debía ser una parálisis severa. Si quieren, no imaginemos solo una persona que, no sé, andaba medio con una pierna así, una pierna no. No. Posiblemente el hecho de que sea llevado por 4 indica que sea una parálisis severa. Cuando lo bajan, antes de decirle, tus pecados te son perdonados, Mateo agrega que Jesús le dice, hijo, ten ánimo, lo anima, le dice, ten ánimo. Y hay un detalle que me encanta, después vamos a hablar de esto. Los 3 evangelios detallan una misma frase que es cuando Jesús miró para arriba, vio el agujero, vio que lo están bajando. ¿Qué suceso? Estás en una casa, hacen un agujero, empiezan a bajar una persona. ¿Qué lío bajar una persona con sogas? No, porque se te puede ir. Hace un tiempo le hicimos la mudanza a Fer, tuvimos que bajar un mueble por la ventana, casi rompemos todo, era un lío con las sogas, se nos iba. ¿Qué lío bajar una persona? Porque tenés que bajar todas las cuerdas al mismo tiempo, porque si no se inclina, se cae. Ahora, el dueño debe haber visto, me hicieron un agujero en el techo. El resto de la gente debe haber visto al paralítico. ¿Qué vio Jesús? Vio la fe de ellos. Después vamos a hablar de eso. Los 3 evangelios dicen, al ver Jesús, la fe de ellos. Lo que él vio fue la fe. Seguimos leyendo, versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilbaban, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en el espíritu que cavilbaban de esta manera, que pensaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué cavilbáis así en vuestros corazones? Cavilbaban, pensaban, para simplificar un poco, Lucas agrega, esto también es otra cosa que a mí me sorprende mucho, que los fariseos, miren, habían venido de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Siempre me sorprendió esto porque venían de lejos para criticarlo. No es que venían de lejos para aprender, venían de lejos para ver lo que hacía para después criticarlo, ¿no? Hace un tiempo hablé, me acuerdo que eran los haters. Lo seguían para criticarlo, no es que lo seguían porque tenían intenciones de aprender de él. Y es correcto que ellos pensaran, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no veían es que quien tenían delante
era Dios, justamente. O sea, el pensamiento que ellos tenían respecto a solo Dios puede perdonar pecados era absolutamente correcto. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Jesús le venía diciendo, ¿por qué piensan así en sus corazones? Versículo 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El resto de los evangelios identifican que también el paralítico era uno de los que daba gloria. No hace falta que nos lo digan porque uno se imagina, sos paralítico, te bajan por el techo, te sanan. Sí, seguramente vas a ser parte de los que den gloria. 5 enseñanzas cortitas, simples, que no por eso dejan de ser práctica para todos. Número 1, qué importante es elegir bien a los amigos. Esto aplica a todas las edades. Qué importante es elegir bien a los amigos. Podés elegir amigos que te lleven a veces lo dejamos librado al azar. El amigo es el compañero de curso, es el compañero de trabajo, es el vecino. Nada, tocó ahí, estaba ahí y bueno, nada, pegamos buena onda. Qué importante es elegir bien amigos que te lleven a Jesús, amigos que te lleven a Dios. Fíjense, hay un proverbio que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. El que se junta con sabios, termina siendo sabio. El que se junta con necios, será quebrantado, termina mal. Qué importante es elegir bien a los amigos. Miren, me llama mucho la atención porque el que escribió eso fue Salomón. Y su hijo, ¿qué pasó? Es el ejemplo de juntarse con necios. Cuando Roboam, para el que no conoce la historia, cuando Roboam accede al trono, fue a los ancianos y dijo, ¿qué hago? Y los ancianos le dijeron, bájale la carga al pueblo, están trabajando mucho, bájale la carga. Y después dice, lo tengo acá, no hace falta que lo busquen, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, y se juntó con los amigos, con los compañeros, con los que se crió, y le dijo, ¿a ustedes qué les parece? No, lo que tenés que hacer es no mostrar debilidad, tenés que ser el doble de duro con el pueblo que tu padre. ¿Qué pasó? Se partió el pueblo, se quebró el pueblo, justamente. Qué importante es elegir bien a los amigos. Esto no significa que uno no pueda tener amigos que no sean de Dios, pero tienen que tener claro, yo estoy en esa amistad para ser yo el que lo lleve con sogas a Jesús, y no que Él me lleve lejos de Jesús. Chicos, jóvenes, grandes, todos, qué importante, ¿qué clase de amigos sos vos? O sea, ¿quiénes te rodean en primer lugar? ¿Quiénes te influyen? ¿Qué clase de amigos te rodeas? Y al mismo tiempo, ¿qué clase de amigos sos vos? ¿Sos esa clase de amigo que en cuanto encuentran un obstáculo dice, no, che, ¿sabés que no se podía pasar? No, mala suerte, quédate paralítico. O amigos que atraviesan esos obstáculos, suben un techo, buscan sogas, lo bajan despacito para que no se les vaya de costado. ¿Qué clase de amigos sos vos y qué clase de amigos buscás? Número 2, ya lo anticipé antes. La fe se ve. La fe se ve. Métanselo en la cabeza. La fe se ve. Muchas veces tenemos la imagen de fe de, no, es algo abstracto. Ay, a mí no me tocó fe, a vos te tocó fe. No, la fe se ve, la fe se alimenta y se alimenta por el oír y se alimenta por el oír la palabra de Dios. Dios vio la fe. ¿Y cómo se ve la fe? A través de las obras. Esto también lo dice Santiago, cuando dice,
así también la fe, si no tiene obras, la misma es muerta. O sea, ¿cómo puede ser que tenés fe y no tenés las acciones que acompañan esa fe? Uno actúa de acuerdo a lo que cree. Bueno, ¿crees en Dios? Sí, comportate de acuerdo a Dios. ¿No crees en Dios? No te comportes de acuerdo a Dios. O sea, no tenés la obligación. Pero al fin y al cabo, la fe se ve y la fe se alimenta. ¿Se ve tu fe? Dicen de vos, che, es distinto. ¿O no? ¿Se acuerdan también el caso? Hay otro caso donde Jesús vio fe. ¿Alguno se acuerda? No. Hay uno que dice, no he visto fe como esta en toda la ciudad. El soldado romano. Cuando el soldado le dice, no, ni vayas a mi casa. Y Jesús se le queda mirando como diciendo, wow, no vi esta fe en toda la ciudad. La fe se ve, pequeñas cosas. Bajar a un paralítico en una soga o decir, no hace falta que vayas a mi casa, Jesús, son actos que demuestran o que le demostraban a él que había fe. Bueno, nosotros tenemos otros actos. Podemos demostrar que soy un hijo de Dios comportándome de acuerdo a como la palabra indica. Entonces, la fe se ve. Primera enseñanza, porque no hice PowerPoint hoy, así que para que se acuerden. Primera enseñanza, ¿cuál era? Qué importante es elegir bien los amigos. La segunda enseñanza, la fe se ve. Ahora vamos con 3 de Jesús. Jesús conoce los pensamientos. Sépanlo. Jesús conoce los pensamientos. Supo lo que pensaban los fariseos. Supo lo que estaban pensando los amigos cuando lo bajaron. Supo lo que pensaba en paralítico mientras estaba siendo bajado y mientras Jesús le decía, tus pecados te son perdonados. Todo el tiempo supo los pensamientos. Y esto me hace acordar, hay otra persona que yo no sabía que tiene este poder y me enteré ayer, que es mi hijo Tomás. Tomás, ayer estábamos en casa y quería que yo me enoje con Charo. Entonces me dijo, dice Charo que sos un viejo gordo. Y yo le dije, no la escuché. Y me dijo, lo dijo para adentro. ¡Wow! Dije, mirá, justo, Jesús y Tomás comparten, no, mentira, pero lo dijo para adentro, me dijo, porque quería que la rete. Jesús ve el corazón, no tiene mucho más que eso. Jesús ve tu corazón. ¿Y sabes qué? Ve el corazón de los que no creen en Dios y también ve el corazón de los que creen en Dios. Antes decíamos, la fe se ve. Bueno, Dios ve la obra y el corazón. ¿Por qué? Porque también puede ser que haya obra sin corazón. ¿Por qué? El fariseo cuando se paró y oraba para sí mismo, o cuando en Mateo 6 dice, ya tienen recompensa, lo que está diciendo es, hubo obra, sí, no hubo corazón. Entonces, van las dos acompañadas de la mano. Antes decíamos, la fe se ve, ahora es, y además, Jesús ve los pensamientos, Jesús ve el corazón. En 1 Corintios 3 dice que toda obra va a ser puesta al fuego, y se va a identificar si era hoja, heno, madera, hoja o heno, que cualquiera de ellos los pones al fuego y desaparecen, o si son piedras preciosas, oro y plata, que cuando los pones al fuego se perfeccionan. Bueno, todas nuestras obras, todo lo que hacemos va a ser puesto al fuego y se va a identificar, che, al final lo hizo la obra, ¿fue acompañada de corazón o la obra fue acompañada sin corazón? Qué importante es elegir bien a los amigos. La fe se ve. Jesús conoce los pensamientos. Jesús entiende de prioridades. Número 4. Jesús entiende de prioridades. Le trajeron una persona paralítica, grave. Él tenía poder para sanar. Lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. Porque había visto su fe ya, también, porque había visto su corazón. Tus pecados te son perdonados. La gente lo que estaba viendo era una persona que tenía un problema. El problema era la parálisis. Sin embargo, lo que Jesús veía es que había un problema que era mayor, y el problema era el pecado. Entonces, qué importante es entender bien las prioridades. A veces vienen personas a la iglesia y te dicen, quiero que ores por mi tía. Tiene cáncer. ¿Tu tía es hija de Dios? No. Bueno, tu tía tiene un problema mucho más grave que el cáncer.
tía se va al infierno. Oremos para que se convierta tu tía y de paso, si se puede, también el cáncer, mucho mejor. Pero lo importante es entender las prioridades. Hay una parálisis que es la parálisis del corazón, es la parálisis que es lo que produce el pecado, que es mucho más grave que una parálisis de pierna o de un miembro del cuerpo. Entonces, Jesús entiende las prioridades. Número 1, entonces, qué importante es elegir bien los amigos. Número 2, la fe se ve. Número 3, Jesús conoce los pensamientos. Número 4, Jesús entiende las prioridades. Número 5, Jesús tiene poder. Simple. Y Damián ahora debe estar pensando, pensamientos, prioridades, poder, todos con P. No, fue de casualidad igual, pero... Jesús tiene poder. Y el poder que tenía hace 2000 años lo sigue teniendo hoy. Todos volvieron glorificando a Dios por lo que habían visto. Él quería, menos los fariseos que se quedaron con bronca, que dijeron, mirá, me vine desde Jerusalén, desde Galilea, y no le pude hacer jaque mate, no lo pude agarrar. Jesús tiene poder, hace 2000 años tenía poder para perdonar pecados, hoy tiene poder para perdonar pecados. Hace 2000 años tenía poder para sanar un paralítico y hoy tiene poder para sanar un paralítico. Si quiere hacerlo, puede hacerlo. No a través de mí, yo no voy a andar imponiendo manos ni nada, pero que tiene el poder, tiene el poder. Qué importante es que nosotros tengamos presente esto. Y quizás haya alguna persona que todavía no le pidió perdón por sus pecados. Alguna persona que piensa, yo tengo un problema y vengo a la iglesia porque tengo un problema y vengo para ver si me lo pueden solucionar. Bueno, mirá, acá le trajeron a Jesús una persona que tenía un problema, el problema era mucho mayor. El problema era el pecado. Jesús, primero, le solucionó el problema del pecado. De manera que si hoy tenés un problema y viniste porque tenés un problema y querés resolverlo, ¿sabes qué te decimos? Arrepentite de tus pecados y el problema mayor está resuelto. Cree en el Señor Jesús como tu único Salvador y tu problema mayor está resuelto. Y después, para los otros problemas, sí, podés encontrar el acompañamiento de la iglesia, de Dios, del Espíritu Santo, de la Biblia, de un montón de cosas. Pero el problema mayor es ese. Te invitamos, si no lo hiciste, a que puedas hacerlo y a que puedas hacerlo ahora y hoy. Y para los que somos hijos de Dios, que podamos reflexionar acerca de nuestras prioridades, acerca de nuestro corazón y qué pensamos en nuestro corazón, acerca de nuestras amistades y cómo somos como amigos, y acerca de que nuestra fe se pueda ver.